Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Muy buenas noches a nuestros apreciados y amables televidentes de su programa A Ganar, órgano de difusión de la gran Alianza Nacional Renovadora. Otoniel Bonilla. Buenas noches. Buenas noches y Juárez Castillo para ustedes esta noche para comentar, como siempre, los temas más importantes del desarrollo de los acontecimientos electorales e institucionales que se están presentando a nuestra nación con motivo de todos los temas que uno al lado de otro se están moviendo al mismo tiempo. Son situaciones muy dramáticas algunas, otras predecibles, sobre todo cuando se trata de la intención fraudulenta que es permanente, persistente, que se mantiene sobre el sistema electoral a los fines de ver cómo confirman la herramienta del voto automatizado. Anoche le adelantábamos que en la mañana de hoy se iba a celebrar la audiencia en la cual el Tribunal Superior Electoral empezó a conocer de la acción de amparo intentada por el partido Alianza por la Democracia, en la cual intervino ya formalmente la Fuerza Nacional Progresista pidiendo amparo a los fines de obtener la revocación de la ilegal y abusiva resolución de la Junta Central Electoral, por medio de la cual se quiere imponer en las elecciones municipales de febrero del año 2020 el tal voto automatizado. Matizado ahí con que no es total, sino el 60%, pero de las principales provincias. Y que es con conteo manual, que eso es lo que dice la ley, no es nada nuevo. Pero nosotros participamos, creo que hay una referencia porque se reenvió para mañana, a las 10 de la mañana, a los fines de regularizar la intervención nuestra, y aparte de eso que las partes pudieran hacer comunicación de documentos y tomar comunicación de documentos importantes para manejar o para presentar sus medios de defensa mañana con relación a ese amparo. Creo que tenemos la noticia del aplazamiento con los testimonios míos y del secretario general de la Alianza por la Democracia, Carlos Sánchez. Vamos a ver ese pequeño corto de esa audiencia. El artículo 99 de esa ley, que tiene que ser probado el sistema. Ellos por resolución 07-2019 de febrero de este año ordenaron que fuera aprobado y auditado y no cumplieron. Entonces, ¿con qué cara le pueden salir al país que un procedimiento que no han probado lo pueden meter? En el artículo 231 y siguiente de la ley electoral se establece cómo es que se realiza el conteo o escrutinio. Y el protocolo que ha aprobado la Junta Central Electoral lo viola totalmente. El Tribunal Superior Electoral aplazó la audiencia para este viernes a los fines de que la Fuerza Nacional Progresista regule su intervención voluntaria y establezca una comunicación recíproca de documentos. Estás viendo A Ganar, Leonel 2020. Como ustedes vieron, ya se envió para mañana, se va a regularizar como en efecto se ordenó y a comunicar los documentos, no solamente nosotros, sino las demás partes. Y es muy probable, casi seguro, que mañana se conozca el fondo de esa acción y quede apoderado formalmente el Tribunal Superior Electoral para fallar, haciendo la corrección justiciera que el país necesita, de que su voto, su sufragio del pueblo dominicano no sea cortapizado, no sea limitado, no sea manipulado a través de la engañifa digital con la que se ha querido meter en la Junta Central Electoral. En el corto que se presentó, sí, en la declaración que tú dabas, es obvio que te referías a la necesidad de que sea aprobado conforme a la ley. Correcto. Entonces, si no se ha cumplido el 99 de la ley 1519, así es. Si no se ha cumplido ese mandato de la ley, que es imperativo para la Junta Central Electoral, todo lo demás está viciado.
sobre todo que la resolución ellos la toman supuestamente sobre el artículo 99. Bueno, pero la previa, la resolución anterior, la de febrero, es justamente para dar cumplimiento a ese mandato de la ley. Así es. Que la propia Junta Central Electoral decide someter a prueba este procedimiento. No se ha hecho tal prueba, y si hubo una utilización de este método, ya sabemos los resultados. Así es. Fraudulento. Si se probó para mal. Si ya está probado, es que sí sirve para el fraude. Entonces ya, yo pienso que ahí el Tribunal Superior Electoral tiene elementos suficientes con base a este hecho jurídico que es un mandato de la ley. Pero hay otros que ya ustedes sabrán expresar y exponer. No, de entrada, por ejemplo, el artículo 99 de la ley 1519 no solamente ordena que el sistema de automatización del voto, jamás del escrutinio, como quiera hacer la Junta, sea probado, pero probado con 6 meses de anticipación al proceso electoral en el que se quiera aplicar. Así que aún ellos quieran probarlo ahora, ya no pueden porque se viola el artículo. Y de acuerdo con los partidos, que tampoco tienen una oposición frontal de los partidos, diríamos de los partidos que incluso con la petición de auditoría de casi el 70%, porque está el Partido Reformista que le pidió la auditoría. Y el PRM. El PRM que le pidió la auditoría, los aliados del PRM que le pidió la auditoría. Es decir, que nadie está con el voto automatizado en la forma en que sin probar en que ellos han querido imponerlo. Así que ellos violaron ese artículo 99. Nosotros vamos a traer mañana más incidencias de esa audiencia que esperamos ya ponga en estado de fallo ese importantísimo hecho, de ese importantísimo tema nacional. Es una meta de los partidos que hemos accionado, que el sufragio del pueblo dominicano sea defendido. Nosotros no podemos permitir que la Junta Central Electoral trate de manipular, trate de minimizar, trate de diluir ese sagrado ejercicio del voto que se hace a través, como dice la ley, marcando la boleta, echándola en una urna, luego abriendo esa urna y contando los votos. Cuando tú dices que nadie está de acuerdo con ese sistema, claro, menos el gobierno. El gobierno, el beneficiario del fraude. ¿Verdad? Los funcionarios que representan partidos aliados del gobierno, claro que están de acuerdo. Claro. Tanto es así que la decisión de la Junta Central Electoral adoptada en esa dirección de implementar el voto automatizado en los términos que ya se ha explicado para febrero, quien la da a conocer como primicia es la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Cascarón, del viejo partido. Ay, imagínate. Sí, ellos la tenían y saludan, y de inmediato le dan viso de constitucionalidad a esa decisión, esa resolución de la Junta Central Electoral que implementa el voto automatizado para las elecciones de febrero. Claro, tiene que ser así porque son quienes han estado impulsándolo desde su ideación. Pero al mismo tiempo son los grandes beneficiarios del fraude. Así es. Que sirvió a través de este método y deben para defender un candidato digital. Sí, y deben defender, ¿verdad? Su impronta. Su producto. Sí, ese producto. Pero mañana le vamos a dar continuidad a este tema con ustedes. Otro tema que avanzamos ayer, que haríamos ya como Fuerza Nacional Progresista, era la visita a la directora de la Oficina de las Migraciones para exigirle una serie de esclarecimientos y temas importantes relacionados con la explosiva situación que hay en Haití, los peligros enormes que tiene nuestro país, con las posibilidades de avalanchas que incluso han sido, se ha hecho eco de las mismas, no solamente el ex director de la MINUSTAD en Haití, que prácticamente lo dio como un hecho que vendrían, sino el ministro de las Fuerzas Armadas, que dijo que no se podían descartar. Entonces, en la Fuerza Nacional Progresista, en la persona de mi hermano Pelegrín. Él es director de la MINUSTAD. Hay que ponerle así es. Él sabe lo que está diciendo. Claro, lógico, porque él sabe. Todo eso ha estado preparado. Claro. Entonces, en la persona de mi hermano Pelegrín recibió las seguridades de la directora de que nos va a entregar mañana
copia del tratado que es el convenio que ellos firmaron con la oficina del ACNUR, la Oficina de Refugiados de la ONU, el comisionado de refugiados de la ONU. Sí. Aquel comisionado de Vargas Llosa, ustedes se recuerdan del fresco de Vargas Llosa, que tuvo que salir de aquí huyendo porque el país lo repudió ante la actitud de injerencismo enfermizo que tenía. Pero analizaremos en detalle ese documento, veremos, ellos dieron seguridad de que no se violaría ningún canon constitucional. Le advertimos que los convenios todos no tienen absolutamente ninguna validez si no son sometidos al control preventivo del Tribunal Constitucional antes de enviarlos al Congreso. Lo que significa que se le va a pasar un análisis de constitucionalidad antes siquiera de que sea sometido a un Congreso, que dicho sea de paso, es muy difícil que ya el gobierno pueda controlar para fines de situaciones que puedan comprometer al país en su soberanía y en su seguridad. Hay un elemento que debe llamar la atención, Vigilaremos que debe ser examinado, y es a quienes el gobierno dominicano estaría reconociendo conforme a ese pacto como refugiados. Claro. Porque si refugiado es aquel que tenga hambre por razones económicas, y verás, refugiado económico, porque esté amenazado de padecer hambre, lo cual nosotros lamentamos. Ahora, la República Dominicana entonces tendría que recibir alrededor de 7 millones de refugiados que hay en Haití. Una barbaridad. Veo, al mismo tiempo, esta tarde veía una noticia de que el gobierno dominicano, en su condición el Estado dominicano, de su condición de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, va a solicitar a ese organismo multilateral que retome una acción en los términos parecida, pero que tenga alguna intervención el Consejo de Seguridad de la ONU en Haití. Veamos veía esta tarde esa información, veamos cuál es el alcance de esta petición y qué tanto se ha avanzado, porque se sabe que en este tipo de requerimientos o de iniciativas, que puede hacerlo la República Dominicana en la condición que hemos indicado, se requiere previamente hacer algunas consultas, sobre todo con las potencias que tienen veto, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, pero particularmente los Estados Unidos, que aquí en el hemisferio es quien tiene el control, diríamos, hegemónico de todo cuanto allí se decide. De manera que la República Dominicana, si ha tomado esta iniciativa, pues ojalá pueda canalizarlo por las vías diplomáticas que corresponda, y siempre que vaya en auxilio de Haití y en la protección nuestra, es bienvenida cualquier iniciativa de este tipo. Siempre que el auxilio de Haití sea en Haití. En Haití. Claro. Por eso es que el país tiene que mantenerse muy alerta, porque República Dominicana ha ido siendo traicionada de una forma vulgar con el tema de Haití. Paulatina, pero sistemáticamente. Primero el éxodo poblacional, entrando como le da la gana, tomando los empleos, con la vía de la competitividad de un salario de hambre bajos, desplazar la mano de obra dominicana. Luego empezar los servicios públicos, los hospitales, las escuelas. Todo eso se ha permitido con una complicidad vulgar del gobierno de Danilo Medina. Entonces, cuando eso va a estallar ahí... Complicidad y auspiciado. Y auspiciado. Aquí se hicieron campañas de no te quedes atrás. No se queden, vengan, que aquí está mejor que allá, recordamos. En consecuencia, ese desenlace terrible que pasa en Haití va a tener responsable aquí en la República Dominicana. Eso no es de que, ay, ¿qué pasó en Haití? ¿Qué pasó en Haití? ¿Qué? Todo eso se avanzó, se advirtió. Todo lo que pasa de desgracia para este país de Haití aquí tiene responsables aquí en la República Dominicana. Porque no es del cielo que nos está cayendo eso, no. Eso es una labor paciente de descuido, de maridaje, de clases corruptas de Haití con las clases corruptas de aquí, tratando de entender que aquí esto es una isla de 20 millones de infelices que ellos pueden manejar, como si fueran juegos de Atari. Es decir, por eso es tan importante que el país sepa
todo este tipo de acuerdos que pueden haber llegado, que para refugiados, lo que tú dices, ¿refugiados de qué? ¿Qué va a ser refugiado? Que tengan hambre. Lamentable, muy lamentable, pero no es culpa de República Dominicana, es culpa de la comunidad internacional que abandonó ese país y de sus clases corruptas que han explotado y oprimido ese pueblo más que cuando tenían el colonial dominio terrible de los franceses. Las clases dominantes haitianas han explotado más a ese pueblo que los propios colonizadores, que es mucho decir. En consecuencia, esa mezcla de oprobio, de opresión, de miseria, de oscurantismo, de atraso, no es culpa de la República Dominicana. Podrá ser culpa en muchos casos cuando viene aquí, que aquí no se haya exigido a la comunidad internacional antes que no hay solución dominicana a los problemas de Haití, que tienen que buscarle solución en Haití a los problemas de Haití, que se merece que se le busque solución a los problemas de Haití. Pero mientras ellos entiendan que la pueden con una pila de traidores aquí, pueden acomodarla aquí, entonces siempre van a estar con bocinas en medios de comunicación y en organizaciones y todos esos agentes. Y con acuerdos engañosos. Siempre dirán, no, pero la mejor solución que le buscamos a los haitianos es que le vamos a dar un país nuevo. Hoy República Dominicana. Y que los dominicanos salgan. Y ellos están tranquilos, eso no pasa nada, esto es fraternidad y mucho amor. De las clases políticas corruptas, componendeadas con ellos. Pero en los desenlaces son las responsables frente a este país de todo lo que pase, Así que esperemos, vamos a ver cuando tengamos a mano esos convenios, ver y vigilar ese proceso. Para la Fuerza Nacional Progresista y para muchos partidos del bloque de Ganar, en particular el Partido Reformista Social Cristiano, el Partido Cristiano Demócrata, el propio doctor Leonel Fernández ya declaró en la campaña que Haití es un estado fallido, que hay que tomar y hay que tratarlo como tal, sin los remedios grandes, de soluciones grandes. Ya está llegando la hora de que pasen. República Dominicana tiene que mandarle un mensaje al mundo de que jamás va a permitir una solución de Haití en República Dominicana como muchos pueden pensar. Por eso es que nosotros no hemos desistido nunca de insistir en la idea del muro en la frontera como símbolo por decisión de referendo popular. Que el pueblo dominicano lo decida. Sí. Si el pueblo dominicano lo decide, se le manda al mundo el mensaje, esa gente no va a ceder, esa gente se va a defender. Y en nosotros, en la Fuerza, en muchos partidos de Ganar y en esta opción, en este bloque, van a encontrar la defensa de posiciones a la soberanía nacional y a los mejores intereses de la República Dominicana, sobre todo en el manejo de ese problema de problemas, el mayor de los problemas, que se llama la gran crisis explosiva en Haití. Así que vamos a seguir vigilando ese tema mañana. Hoy, ya en el plano electoral, Otoniel, la fuerza del pueblo, el entusiasmo, la algarabía que existe con el doctor Leonel Fernández saliendo a respaldar a los candidatos municipales. Ya lo hizo con Johnny Ventura, el caballo mayor, que será el próximo alcalde de Santo Domingo, del Distrito Nacional, sin ninguna duda, en las elecciones del... Ha caído muy bien. Johnny, la referencia que uno está teniendo y digamos cómo es la reacción ha sido favorable, entonces, muy favorable. Luego fue a actividades hoy. Y estuvo en Santo Domingo Este. Que tenemos las fílmicas ahí. Nosotros hicimos a un empresario. Sí, a Hilario. Que tiene mucho arraigo. Mucha influencia, mucha incidencia en esa ciudad, Santo Domingo Este. Pero hoy, esta tarde, ahí está la proclamación del señor Hilario y del recorrido. Creo que hay un video del recorrido que se hizo. Vamos a poner el video y luego vamos a ver las actividades de esta tarde, que fue muy vibrante el lanzamiento de Francisco Luciano. Oeste. Sí. Hay que decir, Francisco Luciano, de lo que viene el video, Luciano proviene y era un dirigente destacado del Partido de los Trabajadores Dominicanos, que es quien
ha tenido creo que secretario general. Secretario general de esa organización, sí. Y que es con el que la Fuerza del Pueblo ha hecho esta fusión y ya la transformación del nombre, el cambio del nombre incluso, porque en esto es un respeto mutuo, reconociéndolo en los espacios claro. a los que no, y es muy popular, sí. Tiene mucha estructura y nosotros lamentamos mucho no haber podido ir hoy porque tuvimos la gentil invitación, porque es un candidato de la alianza, es nuestro candidato de todos los partidos de ganar en Santo Domingo Oeste. Y vi una encuesta donde el nivel de favorabilidad no era de intención de voto, pero tiene un nivel de favorabilidad muy alto. Tremendo, Luciano. Ahí. Es que él es un trabajador social, él tiene un trabajo político y de contacto desde hace muchos años. No es un improvisado y tiene un programa importante. Así es. Vamos a ver el video primero de la actividad en Santo Domingo Este, que creo, y luego vamos a ver, y luego volvemos a las actividades de la proclamación de Luciano esta tarde en Santo Domingo Oeste. Pueblo, es para afuera que van. Ahora todo el mundo con las palmas. Que suenen las bocinas. Y ahora el coro dice: es para afuera que van, 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 es para afuera que van. No saben gobernar, solo van a los cargos para el pueblo dañar. Tienen todos los puestos, tienen mucho poder, no han dado tiempo bola. Sí, hoy, como decíamos, estaba la actividad en Santo Domingo Oeste para proclamar a Luciano como su candidato, del candidato de la Fuerza del Pueblo y de todos los partidos que integramos a ganar. Vamos a ver las imágenes de ese acto que fue mucho entusiasmo, muy vibrante y demuestra una energía tremenda de movilización cada vez que el doctor Leonel Fernández llega a cualquier localidad del país. Lo que se produce es una especie de tsunami popular. Hoy estaba él en Santo Domingo Este con Luciano, Francisco Luciano, el secretario general del Partido de los Trabajadores, y que será seguro el próximo alcalde de Santo Domingo Oeste. Vamos a ver las imágenes.
señoras, señores, ustedes vieron la algarabía, el entusiasmo y lo masivo de ese tipo de actos. Definitivamente que Santo Domingo Oeste es de la fuerza del pueblo y sus aliados en la alcaldía, bajo ese liderato de Francisco Luciano, que arrancó ya formalmente proclamado, que tiene también a la de vicealcaldesa. Tiene de vicealcaldesa sí, a Keila Reina. Keila Reina es una activista importante, proviene del viejo partido, era miembro del Partido de la Liberación Dominicana, y que hay que señalar, ahí en Santo Domingo Oeste, el PLD era una fuerza importante. Ahora bien, esa fuerza mayoritariamente respondía dentro del PLD al líder, al presidente Leonel Fernández. Y la inmensa mayoría de la dirigencia, de la militancia de la vieja organización han pasado a la fuerza del pueblo, y es así que uno de sus hijos, entonces, esta destacada dirigente, Keila Reina, muy, muy querida en la zona, ella y su esposo, que también es un destacado dirigente del viejo partido, entonces viene a acompañar en la fórmula ganadora, será la candidata a vicealcaldesa por las organizaciones aliadas, sí, encabezadas por la Fuerza del Pueblo, ahí acompañando a Luciano, Francisco Luciano, que hay que decirlo, Luciano, si bien pertenecía al PTD, que era un partido aliado del PLD desde hace mucho tiempo, es una persona que en la militancia y en las organizaciones de base, la militancia de base del viejo partido, porque ahora ha venido a acompañar la fuerza del pueblo, era muy querido, él tenía mucha conectividad, mucha cercanía con el viejo partido que ahora está acompañando la fuerza del pueblo. Y de seguro que frente a la otra candidatura, que es del viejo, de otro viejo, de uno más viejo, que es del PRD, esas bases del PLDismo que aún permanecen en el viejo partido, también la apoyará. De manera que Francisco Luciano es seguro alcalde de Santo Domingo Oeste. Nuestras felicitaciones por esa proclamación tanto a Luciano como a Keila. Es una excelente mutual ganadora de esa importantísima jurisdicción de Santo Domingo Oeste. Así que lamentamos que no hubiéramos podido estar presentes porque fuimos gentilmente invitados por Francisco precisamente el día de ayer, pero estábamos con todas las actividades relacionadas con la audiencia del Tribunal Superior Electoral. Pero nuestras felicitaciones a nombre de todos los partidos de ganar, porque definitivamente es una opción, una mutual ganadora segura de la alcaldía, importante alcaldía de Santo Domingo Oeste. Señores, otro tema que ha estado sobre el tapete, que tiene definitivamente, como decíamos anoche, un pespunte político innegable. Ojalá y no lo tuviera, pero lo tiene de hecho. En consecuencia, se inserta en la problemática política e institucional del país. Hoy salieron informaciones importantísimas en los diarios nacionales sobre el tema de César Emilio Peralta, comúnmente llamado César el Abusador, su apresamiento en Colombia y su extradición hacia los Estados Unidos. Creo que tenemos algunos titulares importantes. El FBI y la DEA le sacan el jugo al abusador. Fue la primera plana, nada más y nada menos. Ha estado colaborando. Sí, de esta mañana del importante diario, el Listín Diario, que definitivamente es uno de los diarios, diría el decano de la prensa nacional, y que tiene un nivel de información, diríamos, que nadie puede cuestionar. Es decir, el Listín Diario es un diario con una profundidad en recepción de informaciones, manejo de informaciones y equidistancia que nadie puede cuestionar. Incluso salió una muy desafortunada declaración de una de las voceras de la DSND tratando de ver cómo salían de abajo de la melliza del descrédito popular. Lo agravaron. Y lo agravan porque entonces se pusieron a negar que el general Sanabria, jefe de la policía de Barranquilla, no hubiera dado declaraciones.
Señores, nada más había que sintonizar el programa de Alicia Alicia. Ortega ayer. Sí, claro. Fueron casi media hora de declaraciones que dio, por Dios. Entonces el listín, y aparte del listín, otros medios Sí, importantes. los reprograman. Vamos a ver muchas informaciones que salieron sobre ese importante tema. César Peralta se encontraba en Colombia desde el mes de agosto, señores. Esos bultos aquí. Sí, pero ahí hay que resaltar y recordar la memoria de los dominicanos. El operativo para presuntamente capturarle, aquellos allanamientos aparatosos que se hicieron, Un mes después. se produjo el 20 de agosto. El 20 de agosto. Sí. Es decir, que si desde agosto, puede ser al final de agosto, porque ya sabemos que estuvo en Punta Cana el fin de semana anterior. Sí. Tan pronto aquí se produjo aquella espectacularidad que ya hemos dicho, el señor César Peralta estaba ya marchándose a Colombia. Imagínense. Pero aquí en la República Dominicana se daba por sentado y se le decía de manera engañosa al pueblo que estaban tras la pista de Peralta y que incluso ahora cuando su captura dijeron que en las últimas 48 horas era que se había desplazado a Sudamérica, a Colombia de manera particular, y que la pista se la había proporcionado la autoridad dominicana. Ahora resulta que no, que estaba en Colombia desde agosto y ya se había trasladado internamente. O sea, en el interior lo quisieron matar, Colombia. Lo quisieron matar y eso es lo que los lleva a salir del escondite donde se encontraba y desplazarse a Cartagena, una zona ya marítima, ¿verdad?, en la costa del Caribe de Colombia. Imagínate. Entonces aquí se dice que no, que el operativo resultó efectivo en Colombia por la Chapulín Colorado. Sí, sí, porque ellos fueron también aquí muy efectivos. Nada que ver. Eso es parte ya de la manipulación, El gobierno, de la mentira, pero decía don haciendo Juan, bulto como siempre. que el cojo y el mentiroso no llegan lejos. No duró 48 horas la mentira. Pero entonces hay otros. Vamos a seguir viendo las noticias porque son muchas y se han ido desarrollando los acontecimientos de una forma muy fluida. El abusador solicitó a un contacto de RD pedirle a un ministro que disminuyeran la presión en su contra, señores. Para él, Esto va a requerir esclarecimientos muy profundos. Lo que está saliendo no es sencillo, pero el país necesita los esclarecimientos desde el punto de vista institucional. Aquí tiene que saber qué fue lo que pasó y quiénes estaban protegiendo a ese señor y a esa organización, porque no es una organización cualquiera. El gobierno está en la obligación imperiosa de aclarar esto, porque de lo contrario, ahora mismo el país puede pensar en cualquiera de los ministros. Así es. Y es un ministro, entonces hay que explicar cuál es ese Por lo ministro. menos porque salieron, creo que son unos audios. Vamos a Sí, ver. hay unos audios. No, salió la información Sí. de que habían salido No los se audios. colocarán, pero hay unos Nosotros audios que están- a los audios que salen en redes le tenemos siempre una especie de reserva. Hay que corroborarlos. Pero hay que corroborarlo y demás. Pero de que salió la información, salió la información. Vamos a seguir viendo los titulares de... Aquí está, no se nota. Hacia ahí está, de Revelan. Telenoticias. Revelan esta tarde audios del hoy capturado narcotraficante César Emilio Peralta. César el abusador, ese es el noticiero del Canal 11. Telenoticias. Vamos a ver si a lo mejor ellos lo transmiten esta noche también por televisión. Vamos a ver la siguiente información. Hay otro. Estados Unidos obtuvo la información que buscaba de el abusador. Oigan bien, señores. Extraditan a los Estados Unidos a César Emilio Peralta, alias César el abusador. Es decir, y que ya lo extraditaron de Colombia hacia los Estados Luego Unidos. de que la DEA solicitara formalmente. y también tomara información de él mientras permanecía en Colombia. Así es. Sí. Pero sigue aquí las informaciones. Legislador Adriano Espaillat espera que César Peralta coopere con justicia de los Estados Y Unidos. parece que está en esa dinámica. Lógico. Sí. Porque es lógico. Y ojalá Primero sí para sea. los Estados Unidos y segundo para la República Porque para Dominicana. nosotros eso es fundamental. Nosotros no podemos presenciar que pasen cosas así y se quede República Dominicana como que no pudo llegar hasta donde los que lo protegían. De todo tipo, no importa quién fuera.
Y no importa la jerarquía que tuviera. Y la colindancia que tenga. Sin miramientos. Política, económica, cualquier tipo que un esclarecimiento lleve el dedo acusador, tiene que ser investigado. Claro, no porque lo señale, No, sino no. que existan evidencias que de que se eso haga una pueda investigación. corroborarse, claro. Porque, como decíamos ayer, no es que lo que él diga Es palabra de Dios. jamás. Jamás. Pero tiene que investigarse, eso no puede caer en sacos rotos, ni en evasivas. Vamos a seguir, creo que hay otra información. Ya, ok. Eso significa, señores, que la dinámica de ese caso ya no es nacional. No, ya. Ya estamos hablando de que esa persona está en manos de los Estados Unidos de Norteamérica, de la justicia norteamericana, porque él tiene 2 procesos abiertos, creo que uno en Florida y uno en Nueva York. Entonces, ayer la información que dio el general Sanabria, jefe de la policía, en la entrevista larga que tuvo con Alicia Ortega, él reveló que esta organización del abusador no era una organización cualquiera, ya por eso se explica que le aplicara la ley Kimpel. Los vínculos son con el cartel del Golfo. El cartel más del peligroso. Golfo es uno de los carteles el más peligroso de Colombia, lo describía el general, y decía que estaba ligado al narcoterrorismo. Así es. Y Porque era una especie se llamaban las autodefensas gaitanistas, que opera en la frontera de Colombia con Venezuela, señores. Es decir, la conexión Colombia-Venezuela, República Dominicana está ahí. Sí, Y eso es lo que hace una falta de respeto a la memoria de Gaitán, porque no debería ese hombre, proscribirse. ese héroe nacional colombiano. Claro. Pero así son las ironías de la vida. Sí. Miren cómo lo usan, pero creo que se llaman el cartel del Golfo. Entonces, ¿qué significa eso? Que las investigaciones que se van a hacer sobre ese expediente no son nada más por la persona que fue apresada, sino por la organización que está bajo persecución. Esa no es una organización cualquiera. Por eso se explica que le aplicaran la ley Kimpel. Y por eso Adriano Espaillat, representante en la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano, espera que coopere. Incluso está el senador Marco Rubio, que es encargado, creo que, de uno de los comités de lo que tiene que ver con crimen organizado, etcétera, etcétera. Y es el senador de la Florida. Lógico. Entonces, todo apunta, ¿Dónde va a ser juzgado? todo apunta a que ese caso, ¿qué es lo triste de ese caso para nosotros los dominicanos? Que Estados Unidos hace la petición de extradición en julio. 16 de julio, según las informaciones que salieron cuando se reveló en detalle cuándo había venido el pedido de extradición. ¿Cuándo se da la orden de prisión? En agosto 20, casi un mes después. Y obviamente se tenía que fugar, porque según la prensa reveló informes, parece que alguien le alertó y lo que hizo fue que se fue. Pero sale y no lo atrapan. No solo... ¿Quién queda frente a los Estados Unidos en falta? El país. O la República Dominicana. ¿Por qué? Porque es insólito que pasara lo que pasó, pero eso no puede quedar así. Pero no solo que se fugó, que según se afirma, claro, dio tiempo a que organizara sus cosas. Lógico. Ocultara evidencias, borrara huellas y también pusiera en lugar seguro bienes y propiedades valiosas, lujosas. Tanto es así que fuentes muy bien informadas nos han dicho que cuando se presentaron a los allanamientos en los lugares estos, en los apartamentos, era obvio que ahí había sido movido. Había pasado una limpieza dry ahí. clean. Sí, claro. Sí, pero eso es algo muy serio. Y el país necesita esclarecimiento. Sí. Porque como decíamos ayer, la persona apresada es una herramienta, pero no es la esencia de esa organización. Son piezas reemplazables. Lo más nocivo de esas organizaciones no es ni siquiera el trabajo que hacen, que es un trabajo delictivo, sino la protección política que reciben. Ahí es que está el mayor de los peligros. Ese es el mayor de los peligros.
como decíamos nosotros en un Por documental. lo que eso vi. encierra sobre la Así es. institucionalidad. Porque la sobre el- rodilla, porque la claro. rodilla, porque tú imagínate qué ley se va a cumplir, qué constitución se va a cumplir. ¿Qué autoridad va a ¿Qué actuar? autoridad va a actuar si se tiene una especie de entendido de que no te preocupes, que esa gente está apoyada? Eso, Señores, esa eso gente- facilita lo que ocurrió en el 14. Señores, por que- poco le dan por poco matan al héroe nacional deportivo Está más bien. grande del país, en la cara de nosotros, de todos los dominicanos. Un tiro por la espalda, una banda de esa. ¿Que ¿En qué país se puede vivir así? Eso es una tiranía criminal. De que los barrios son propiedad de quien le permite políticamente protección para que ellos hagan lo que le dé la gana. Contarle que hay una especie como de acuerdo político y a la hora de resolver cosas, cuando haya, por ejemplo, que comprar cédulas. Los pactos implícitos. Ah, así es. O cuando haya que salir a amedrentar gente, o cuando haya que salir a hacer cuando campaña, haya que cuando haya que buscar usarlos. dinero de campaña para un candidato local Claro. o un candidato en cualquier nivel de elección. Por eso, Ahí aparece por por eso pila el dinero. nosotros y esta parte que representa todo lo que en la que nosotros estamos, siempre alertó de la gravedad de aquel episodio vergonzoso de utilizar un convicto con fines políticos Así es, en el 2015. así es. Porque eso tenía una influencia, una incidencia y un impacto Demoralizante. tan grave sobre la institucionalidad nuestra, Cierto. que luego veríamos los resultados, los estamos viendo. Míralo ahí. Claro, porque cuando usted hace connivencia, cuando usted hace pactos, cuando usted hace acuerdos soterrados Para usarlo para políticamente. usarlos políticamente con el crimen, luego ya usted es parte Así es. de la organización delictiva a la que ese pertenece y facilita entonces que otros, digamos, Actores. otros elementos y actores, tal vez no vinculados a este, entonces puedan entrar en contubernios y en acuerdos ya de otro tipo. Sí, porque Como porque acontece, hubo un contubernio. como aparentemente, presuntamente, se ha dado en el caso del señor César Peralta, porque es obvio que para actuar y para convertirse en un imperio, su organización criminal en los 7 años que se ha convertido en, digamos, en el capo más opulento de los últimos años, es porque tenía una protección vigorosa. Eso que no le quepa duda Que no le a quepa la nadie. duda. Y eso es lo que los Estados Unidos parece a decir por Adriano Espaillá, por las declaraciones de Adriano Espaillá, están esperando. Y como decía el titular, y ya ellos le han sacado, parece que lo que querían sacarle. Es decir, que ahora vamos a ver el desarrollo de esos acontecimientos. República Dominicana, para República Dominicana es muy importante ese aspecto, porque como tú decías, la desmoralización de las personas frente al imperio de lo mal hecho. Imagínate, el efecto de demostración en los jóvenes, de que entonces el capo protegido es el héroe y el hombre Sí, del trabajo exacto. es el infeliz, estúpido, tonto. El que Y eso al que sí genera. le llega la Eso es una patrulla, propaganda, al que le llega porque el fiscal, al que le llega el Exacto. juez, pero Y a los aquel- mismos militares Sí. y a los oficiales policiales, que los hay por muchos Jugándose la vida. que quieren realmente cumplir con su trabajo. Pero llega un momento donde si ven, aquí lo que hay es una especie como de acuerdo, de tapadera, ni más ni menos. Entonces eso desmoraliza. ¿Y qué hace al bajarse la guardia? Entonces, ¿qué hace el crimen? Avanza y ocupa espacio. Ya ha avanzado. Ocupa espacios políticos, ocupa espacios económicos, ocupa espacios sociales, ocupa, por ejemplo, las culturas las imponen. Una serie de mamarrachos ahí, músicos que son que los fenómenos de todo eso, son propaganda, de todo ese bajo mundo, comunicadores, influencers. Hay un ¿Influencer influencer de qué? ahí, yo no digo Pues, ¿de influencer de qué? Pues todo eso es un maridaje para pero la esos propaganda. influencers han recibido en palacio. Que no pasó, señores, no pasó aquí nada más. Eso ha pasado en México, en Colombia, en todo el país. sí, es un- Entonces las sociedades tienen que experimentar a veces, lamentablemente, situaciones como esta,
para que haya un aldabonazo. Ay, qué un Por ejemplo, aquí, como dijo Otoniel, aquí se trajo a un narcotraficante que había sido extraditado por el presidente Fernández. Dice que extraditado, apresado y desmantelado su organización. Acusarlo. Y toda la parafernalia de prensa, hacerle una especie de héroe. Claro. Contra la persona que lo había extraditado, que lo había encarcelado. Y le había decomisado sus bienes, que luego algunos fueron retornados. Pues, señores, que es un tema pendiente. Todavía es la hora que su sobrino se desapareció de la cárcel esfumaron. hasta el sol de hoy, señores. El país ya no necesita más evidencia del contubernio que ha habido con ese tipo de situaciones. Por eso que pasen este tipo de cosas, el país lo más que puede esperar es que se hagan los esclarecimientos del lugar, no importa las consecuencias y quién esté involucrado. El país ha estado enfermado por ese tipo de situaciones. Enfermando. Porque imagínate. En la base social y en la base institucional. Lógico, imagínate, Otoniel, qué autoridad va a tener mente de montar una estrategia de defensa de la soberanía. Cuando tú estás en maridaje con organizaciones de esa naturaleza. Claro. Defensa, soberanía. ¿Y con qué se come eso? Soberanía de qué soberanía? territorio. No, Al revés, mientras menos frontera haya mejor. Porque la cosa fluye más fácil. Ustedes, es algo muy serio porque es un problema de índole. Si no se respeta, si se está en contubernios criminales de esa naturaleza, todo está relativizado desde el punto de vista normativo, la Constitución, la ley, los tribunales, la justicia, todo, porque está todo al revés. Entonces, cuando pasan cosas como esta, se sale de la mano de los que estaban aquí. Eso es una gran noticia. Y eso no es un expediente que está aquí, es un expediente que está en los Estados Unidos. Y que está en los Estados Unidos en su lucha contra organizaciones de esa peligrosidad. No es una organización cualquiera. Ellos no le aplican la ley Kingpin a cualquiera. Esa fue la que le aplicaron al cartel de Cali. En consecuencia, ¿qué es lo que cualquier dominicano que le duela a su país debe esperar? Que haya los esclarecimientos hasta las últimas consecuencias de esa bochornosa contubernio que hizo que esa organización estuviera aquí haciendo lo que le daba la gana, aún después de que Estados Unidos le pidió la extradición, aún después. Entonces vamos a ver en los próximos días el desarrollo de esto. El tema es muy serio Sí. y la gente debe entender, porque he escuchado voces incluso. Bueno, pero ahora esos centros que generaban empleos están cerrados. Qué simplistas. Es decir, empleados del crimen. Entonces, ¿Que esos empleados? Vamos a mantener más. Vamos a abrirnos entonces, ¿verdad? Para que haya Esa más sería- empleados. Sí, claro. Empleados No, al eso es revés. parte de la inversión de valores. Sí, porque eso lo que hace es generar una economía falsa. Narcotizada. Pues claro. Y todo lo que se mueve alrededor de esta economía subterránea está vinculado al crimen. Y al mismo tiempo va incrementando los niveles de delincuencia. Porque ya se ha demostrado en los últimos años el narcotráfico en países como el nuestro, de paso, para el gran tráfico internacional, paga en naturaleza. Esto es que si va a pasar un cargamento, deja una parte aquí para que sea narcotizar a los colocado entre operadores. nuestros jóvenes, claro. Entonces eso hay que buscar los consumidores. Y esos consumidores luego tienen que buscar cómo financiar el vicio, que son víctimas también de ese sistema perverso. Entonces, cuando se le agotan los recursos, salen a la calle y matan sus hijos. Así es. Ese es el gran peligro de esto. Una barbaridad. Entonces, ¿por qué quieren un celular para venderlo e ir a financiar su vicio? Y también se meten a sus casas, viene también la violencia de género, todo aquello que se mueve alrededor de este submundo. Entonces los carteles, los capos de gran calado como este, con la protección en el nivel que se presume que existía, son los responsables de todo ese daño social que se genera alrededor de las familias, de los barrios, de los entornos. Sin decir lo que ya Juárez y nosotros hemos estado señalando,
el gran daño que se le hace a la institucionalidad. Lógico. Porque cuando se permea, cuando llega entonces a contar con protección militar, policial, ahí comienzan entonces la cercanía con fiscales, jueces, ya hemos visto en países como incluso Colombia. Así es. Y aquí también hemos visto episodios, digamos, que llaman la atención, y que también han sido algunos atendidos, otros matizados, en fin. Pero hay un fiscal encarcelado, condenado, porque estuvo vinculado a un episodio de este tipo. Fíjense cómo se daña toda la institucionalidad, y cuando eso ocurre, viene lo que decía Juárez. Entonces, ¿qué autoridad tendremos para los temas fundamentales del país? Bueno. Frontera, control migratorio, defensa de la soberanía, defensa de la integridad territorial, todo aquello pasa a ser secundario, porque la autoridad está en otras cosas. Así Entonces, es. ahí es que radica la gravedad de todo esto y por qué hay que exigirle a las autoridades y al gobierno dominicano que esclarezca esto, que explique esto y que nada quede oculto y que sea quien sea o quienes No importa sean. el nivel. Y no importa familiares, no importa vínculos políticos de cualquier tipo. Aquí no estamos ni siquiera señalando que eso está inclinado a un sector, no importa. Donde a quiera quién que pertenezca. estén Eso hay que los explicarlo. cómplices de esa situación, República Dominicana necesita saberlo, Claro. y necesita que se hagan los esclarecimientos y las sanciones del lugar, porque no puede quedarse impunemente eso así. Y parece que ya en manos de los Estados Unidos, ese jefe de esa organización, es ilusorio pensar que se va a quedar eso así. De hecho, ya están saliendo muchas informaciones. Y qué bueno que surjan. Sí, así es. Eso es bueno, así porque es. eso garantiza y facilita Así la es. transparencia. Así que vamos a mantener ese tema también bajo vigilancia, porque como es evidente, tiene un impacto social importante y en la vida política de la nación y en la vida social, económica de la nación. Este tema es un tema, así como lo es la situación de Haití, a lo externo, a lo interno, la posibilidad del predominio del crimen en la vida nacional. Eso es una enfermedad. Esto es una enfermedad del cuerpo social dominicano, que incluso no es de dudar que sea conectada también en la medida en que uno envilece a la sociedad, Claro. la rebaja, la pudre, más maleable es para ponerle dictaduras, para fundirlo con otro pueblo, para que no reaccione, para que haga una especie de sometimiento estúpido, bobo, a todo lo que son lideratos mesiánicos hechos a base de dinero, de billones de pesos y dólares, para fabricar imágenes. Contra eso es que hay que reaccionar, y el país va a tener reservas para reaccionar, definitivamente que las va a tener. Las tiene y va a ponerlas en primer plano muy pronto en el manejo de la vida pública nacional. Por eso vamos a seguir vigilando este tema, que es un tema tan importante para el país. Yo creo que ya llegando al final del programa, vamos a mantener la expectativa en la audiencia de mañana, que vamos a reportarles a ustedes todas las incidencias. República Dominicana tiene necesidad de que ese Tribunal Superior Electoral reivindique el derecho del pueblo dominicano a votar en forma legítima por el candidato de su preferencia, con un mecanismo que establece la ley en su favor, marcando su boleta y que le abran su urna y le cuenten sus votos. Vamos a seguir luchando por eso, y mañana tenemos la esperanza de que el Tribunal Superior Electoral pueda admitir el amparo que hemos intentado. Eso va en la misma dirección que hemos estado señalando, aunque no tenga vínculos aparentes, en el reclamo de que opere la institucionalidad. Así es. Fíjense lo bueno que es preservar nuestra institucionalidad para que los ciudadanos, en este caso, Lógico. es una organización política, pero mañana puede ser usted, individualmente, tengan un espacio institucional donde puedan ir a reclamar sus derechos. Eso es lo que se trata. Por eso es que tenemos que preservar nuestro país, porque este es el nuestro. Así y aquí hay que cuidarlo, porque en la medida en que los cuidemos podemos vivir mayormente en paz y podemos desarrollarnos, podemos crecer
y poder cada uno alcanzar sus sueños, sus anhelos y las esperanzas que tiene cifrada en sí mismo y en sus hijos. De manera que por eso el país debemos cuidarlos entre todos. Así es. Pues amables televidentes, muchísimas gracias por su audiencia. Les esperamos mañana en otra entrega de A Ganar, órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Muchas gracias por su audiencia y será hasta mañana. Pues. Hasta mañana, y sepan que la cúpula del Palacio es para afuera que van. Para afuera que van, así es. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.